¿Y si el Dios que te enseñaron a adorar nunca estuvo solo? Te dijeron que había un solo Dios, un trono, una voz, un rostro blanco que te miraba desde el cielo. Pero cuando abrís la Biblia, no el sermón, no la interpretación de iglesia, sino el texto sagrado original, te encontrás con algo que nadie suele mencionar. El primer versículo del Génesis, en hebreo, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, traducido como, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero la palabra usada no es Dios en singular, es Elohim, y Elohim está en plural. Esa sola palabra, escondida en el comienzo mismo de la Biblia, cambia todo. Porque si Elohim es plural, entonces no fue un solo Dios quien creó el universo. Fueron varios. ¿Por qué se omitió ese detalle en casi todas las traducciones? ¿Por qué el plural se convirtió en singular? ¿Y quiénes eran esos otros seres que estaban presentes en el principio de todo? A lo largo de las Escrituras, ese nombre aparece una y otra vez, Elohim, a veces actuando como uno, otras veces hablando en nombre de muchos. Incluso hay pasajes donde ese Dios parece dialogar con otros dioses. ¿Cómo puede ser? Lo que estás por escuchar no es una teoría más. Es una lectura fiel del texto original, cruzada con arqueología antigua, manuscritos prohibidos y memorias espirituales que fueron sistemáticamente borradas. Porque la figura del Dios único no siempre fue única. Hubo una época en la que el cielo estaba lleno de voces, y entre ellas, Yahweh era solo una más, un líder entre otros, una divinidad que con el tiempo desplazó a las demás, pero no sin dejar rastros. La gran pregunta es esta: ¿quiénes eran los otros dioses con los que convivía? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Y por qué el relato oficial necesitó eliminarlos? Cuando uno empieza a mirar con ojos despiertos, hay frases de la Biblia que ya no se pueden ignorar. ¿Por qué, por ejemplo, en Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? ¿A quién le está hablando? ¿Quiénes son ese nosotros? No es un error de traducción, no es una metáfora, está en el texto hebreo. Dios está hablando en plural. Hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. Durante siglos se intentó explicar este plural como una figura poética, como un plural de majestad, pero esa excusa se desmorona frente a los propios textos sagrados, porque la Biblia no solo usa el plural, también muestra a Dios en diálogo con otros seres divinos. En el Salmo 82, por ejemplo, leemos, Dios se presenta en la asamblea de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Otra metáfora? ¿O es una de las pistas más reveladoras que quedaron a la vista de todos y nadie quiso ver? Lo que estos textos sugieren es profundo y perturbador. En los orígenes no había un único Dios dominando el universo. Había un consejo celestial, una asamblea de entidades superiores, espíritus, fuerzas, dioses, una jerarquía espiritual en la que Yahweh era uno entre varios. Tal vez poderoso, sí, pero no el único. Y eso cambia todo. Si el relato bíblico reconoce la existencia de otros dioses, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué dejaron de ser nombrados? ¿Por qué se los transformó en ídolos falsos, en demonios, en amenazas? ¿Qué proyecto necesitaba borrar todo vestigio de pluralidad divina? No es casualidad que tantos otros nombres sagrados hayan desaparecido. En la historia oficial, Yahweh se impone, pero los rastros están ahí, si sabes dónde mirar, en versículos mal traducidos, en libros excluidos del canon, en vestigios arqueológicos, en las tradiciones ancestrales que aún conservan lo que fue reprimido. Tal vez no fue Dios quien cambió, tal vez fue la versión de Dios que nos dejaron. Y en ese recorte se perdió una verdad sagrada, que el cielo no era una voz solitaria, sino un coro, que la creación no fue obra de un solo ser, sino de una comunidad divina. Yahweh, tal como lo conocemos hoy, no aparece en el primer versículo. Su nombre surge recién más adelante, cuando la narrativa bíblica ya ha comenzado. Antes de él, lo que existe es Elohim, un término plural, un misterio lingüístico que la tradición intentó domesticar, pero que sigue ahí, desafiando a quien se atreva a leer sin filtros.
En muchos textos antiguos, ese Elohim no actúa solo. A veces se lo ve consultando, otras discutiendo, incluso cediendo, como si formara parte de un consejo celestial, una especie de gobierno espiritual, una comunidad de inteligencias divinas que tomaban decisiones sobre la creación, sobre el destino de los hombres, sobre el orden de los mundos. Y no es una idea aislada. El concepto del consejo divino aparece en varias culturas del cercano Oriente Antiguo. En los textos ugaríticos, por ejemplo, que son incluso anteriores a algunos pasajes de la Biblia, el dios principal, El, preside una corte de deidades subordinadas. En los relatos mesopotámicos, Anu gobierna junto a Enki y Enlil. Y en Egipto, los Netjeru, los principios divinos, actuaban como una red cósmica de sabiduría, creación y equilibrio. La Biblia, lejos de estar desconectada de estas influencias, nace en diálogo con ellas. Pero con el tiempo, ese diálogo fue cortado. El relato fue simplificado. De muchos quedó uno. De la pluralidad surgió la centralización. Y el nombre Yahweh empezó a cubrirlo todo. Pero eso no significa que lo anterior desapareció. Simplemente fue ocultado, transformado, demonizado. Los otros dioses que alguna vez compartieron el cielo con Yahweh fueron borrados de la memoria popular, pero no del texto, porque si miras con atención, siguen ahí, en las sombras de los versículos, en los huecos del canon, en los libros que fueron apartados por los concilios, pero jamás desmentidos. ¿Por qué se borró esa pluralidad? ¿Qué había en ella que resultaba tan peligroso para los que construyeron las religiones modernas? ¿Qué se gana al reducir el universo espiritual a una sola figura masculina, solitaria y celosa? Quizás lo que se gana es control, porque un Dios único, incuestionable, es también más útil para establecer una única autoridad, una única doctrina, una única verdad. Pero cuando recordás que al principio había más de uno, tu fe ya no puede volver a ser la misma. Si al principio hubo una pluralidad divina, y si esa pluralidad fue borrada de los textos y de la memoria, entonces no estamos hablando solo de un cambio religioso. Estamos hablando de una transformación profunda en la manera en que la humanidad se conecta con lo sagrado. El paso del politeísmo ancestral al monoteísmo impuesto no fue solo una evolución espiritual, fue también un proyecto de poder, uno que necesitaba reemplazar los múltiples rostros de lo divino por uno solo, masculino, celoso y dominante. Uno que reemplazó el diálogo celestial por el mandato vertical. Uno que convirtió a los otros dioses, que antes eran maestros, protectores o creadores, en enemigos, ídolos falsos, amenazas a erradicar. Pero si esos otros dioses fueron eliminados con tanto esfuerzo, es porque su presencia significaba algo. Eran parte de una sabiduría antigua que unía al ser humano con el cosmos, con la tierra, con la totalidad del espíritu. Una sabiduría donde lo divino no estaba separado de lo humano, sino que convivía en cada expresión de la vida. Una espiritualidad integradora, plural, profundamente conectada con la naturaleza y los ciclos del universo. La eliminación de los muchos en favor de uno no fue casual, fue estratégica, porque cuando se destruye la idea de que existen múltiples manifestaciones de lo sagrado, se destruye también la posibilidad de que cada pueblo, cada cultura, cada cuerpo y cada alma pueda encontrar su propia forma de Dios. Y así, durante siglos, millones de personas crecieron sintiéndose alejadas del cielo, orando a un Dios que no se parecía a ellas, adorando una imagen impuesta, negando todo lo que sus ancestros sabían, sentían, vivían. Pero ahora, esas memorias están resurgiendo, porque la verdad, por más que se oculte, nunca muere. Solo espera. Espera el momento en que alguien haga la pregunta correcta, el momento en que alguien lea sin miedo, el momento en que alguien sienta, muy dentro suyo, que hay algo más, que lo que le enseñaron no es mentira, pero tampoco es toda la historia. La figura de Elohim, el Dios que era muchos, es una de esas verdades olvidadas. Una puerta, un eco ancestral que nos invita a mirar de nuevo, a desandar los caminos que nos desconectaron de lo sagrado, a recordar que el cielo, antes de ser conquistado, era un lugar compartido. Y ese recuerdo no solo está en los textos, está en las piedras,
en los mitos, en los huesos, en las canciones que sobreviven en las ceremonias, en los nombres que aún vibran cuando los pronunciamos en voz baja, porque los otros dioses nunca murieron, solo fueron silenciados, y el momento de escucharlos de nuevo ha comenzado. Hay un capítulo en la Biblia que casi nunca se menciona desde los altares. Un pasaje incómodo, revelador, que pareciera haber sido escrito para desafiar todo lo que nos enseñaron sobre Dios. Está en el libro de los Salmos, capítulo 82. Y lo que dice no debería estar ahí. Y sin embargo, está. El versículo comienza con una escena impactante. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Lee eso otra vez. Dios, en medio de los dioses. No sobre ellos. No solo. En medio. Como si formara parte de una asamblea. Como si el cielo tuviera una estructura colectiva. Y Yahweh no fuera el único, sino el que emite juicio entre iguales. El pasaje continúa con un reproche. Les reclama injusticia, favoritismo hacia los malvados, desprotección hacia los débiles, y luego una sentencia. Ustedes son dioses, hijos del Altísimo todos, pero como hombres morirán y caerán como cualquier príncipe. Este fragmento, contenido en la propia Biblia, rompe con siglos de enseñanza monoteísta. Yahweh está rodeado de otros dioses. Los interpela, los acusa y les recuerda su naturaleza divina, pero también su caída. ¿Quiénes son estos dioses que morirán como hombres? ¿Por qué el texto se atreve a llamarlos así? ¿Y cómo se explica su existencia dentro de un libro considerado sagrado por las religiones que predican la unicidad absoluta de Dios? Las respuestas son incómodas, pero necesarias. En la tradición hebrea más antigua, la divinidad no era una figura solitaria. Existía un consejo celestial, una élite espiritual que gobernaba los destinos del mundo. Cada pueblo tenía su Elohim, cada cultura su representante divino. Yahweh era el Elohim de Israel, pero no el único. El mismo Deuteronomio 32 lo sugiere cuando dice que el Altísimo dividió a los pueblos y asignó a cada uno su Dios, reservando a Israel para sí. En otras palabras, los antiguos sabían que existían muchos dioses. Lo entendían, lo respetaban. Vivían dentro de una visión espiritual donde la pluralidad era natural. No había herejía en eso. No había pecado. Solo una comprensión más compleja del mundo espiritual, donde cada nación tenía su conexión directa con lo divino. Con el tiempo, esa visión fue eliminada. La pluralidad fue condenada. Y la imagen de Yahweh se impuso como única, absoluta, incuestionable. Pero textos como el Salmo 82 quedaron ahí, como fósiles de una espiritualidad más antigua, más honesta con la diversidad del cielo. Y cuando uno los encuentra, cuando los relee sin filtros ni miedo, algo en el alma se enciende. Porque no se trata solo de un detalle teológico. Se trata de recuperar una parte de la verdad que fue enterrada. Se trata de recordar que no todo lo que se silenció era mentira. A veces, lo que se silenció era lo más sagrado. Cuando reconocemos que el monoteísmo fue, en parte, una imposición histórica, también empezamos a ver con otros ojos cómo se construyó nuestra relación con lo sagrado. La figura de un único Dios dominante, excluyente, celoso, no surgió de la nada. Fue moldeada, seleccionada, defendida a través de guerras, censuras, concilios y traducciones interesadas. Muchos textos que hablaban de los otros dioses fueron eliminados. Otros, como el libro de Enoc, fueron condenados como heréticos. ¿Por qué? Porque mostraban una realidad distinta, porque hablaban de seres divinos que descendían a la tierra, de dioses que enseñaban a los humanos, de entidades espirituales que rompían la distancia entre el cielo y el mundo. Estos textos, conocidos como apócrifos, no eran menos sagrados, simplemente fueron considerados peligrosos. Peligrosos no porque mintieran, sino porque desafiaban el monopolio de una única verdad divina. Mostraban un cielo habitado, un universo con múltiples voces espirituales. Y lo que es más amenazante aún, mostraban que el ser humano podía tener acceso directo a esas voces, sin intermediarios, sin templos, sin estructuras religiosas. Eso no podía ser permitido.
Había que centralizar, había que domesticar la experiencia espiritual. Y para lograrlo, hubo que eliminar a los otros dioses, borrar sus nombres, reescribir sus funciones. Yahweh pasó a ser el único. Y todo lo demás, incluso lo divino, fue degradado a superstición, idolatría o herejía. Pero los rastros quedaron, en los textos, en las piedras, en los mitos, y también en nosotros, porque el alma humana guarda una memoria más antigua que los libros, y cuando esa memoria se activa, empieza a buscar, a dudar, a recordar. La idea de un Dios plural no niega a Yahweh, lo contextualiza, lo devuelve a su origen, lo muestra como parte de una red más amplia de divinidad, como uno entre otros. Tal vez como un guía, como un protector, como un rostro del misterio, pero no como el único. Esa visión no destruye la fe, la libera, le devuelve al ser humano su lugar en el diálogo con lo divino. Porque si Dios puede tener múltiples formas, entonces hay múltiples caminos para llegar a Él. Y eso rompe con siglos de culpa, de imposiciones, de condenas. Durante mucho tiempo, la espiritualidad fue usada como herramienta de control. Se nos dijo cómo orar, a quién orar, qué temer, qué callar. Se castigó la duda. Se persiguió al que buscaba por fuera del camino autorizado. Pero ahora, algo está cambiando. Una nueva generación está volviendo a mirar los textos, los símbolos, los secretos que fueron enterrados. Y al hacerlo, está empezando a escuchar voces que durante siglos fueron silenciadas. Los Elohim, los otros dioses, no son solo parte de una historia antigua, son parte de una memoria viva. Y esa memoria puede despertar en vos, en tus preguntas, en tus sueños, en ese fuego interior que sentís cuando algo de todo esto resuena, aunque no sepas por qué. No estás traicionando tu fe al abrir los ojos. Al contrario, estás honrando lo sagrado desde un lugar más profundo. Porque hay una diferencia entre repetir una doctrina y recordar quién sos. En los pueblos antiguos, antes de que el monoteísmo se impusiera, lo divino era algo cercano. No estaba separado del mundo. No era una figura lejana que vivía en un trono inaccesible. Estaba en el agua, en el fuego, en el cielo, en los árboles, en la palabra. Y también en los seres que venían de lo alto, los Elohim, seres espirituales que no solo observaban desde lejos, sino que bajaban, caminaban entre los hombres, enseñaban, guiaban, corregían. Eran dioses con rostro humano, dioses con sabiduría cósmica, dioses que no exigían culto por miedo, sino respeto por conexión. Algunos pueblos los llamaron ángeles, otros los llamaron ancestros celestiales, otros simplemente sabían que estaban ahí. No había una sola verdad, había una red, una conciencia compartida. Pero cuando el poder quiso reducir esa red a una única voz, todo cambió. Lo espiritual se volvió rígido, el misterio se volvió dogma, el símbolo se volvió literal, y el ser humano se alejó de lo divino, creyendo que solo podía alcanzarlo si obedecía ciertas normas, si se rendía ante ciertas estructuras. Hoy esa ilusión está cayendo. Y no porque Dios haya cambiado, sino porque volvimos a mirar con ojos propios. Porque entendimos que lo sagrado no puede estar limitado a un solo nombre, a un solo rostro, a una sola interpretación. Elohim nunca fue uno. Siempre fue muchos. Y ese reconocimiento no niega tu fe, la expande, la libera, la hace volver a casa. Quizás por primera vez, estás empezando a entender que tu desconexión espiritual no fue tu culpa. Fue heredada, fue impuesta. Te enseñaron a buscar a Dios en una sola dirección, y cuando no lo encontraste, pensaste que habías fallado. Pero no fallaste, solo estabas buscando dentro de un mapa incompleto. Lo que te compartí hasta ahora no pretende destruir tu fe, pretende completarla, devolverte las piezas que fueron arrancadas, devolverte el derecho de pensar, de sentir, de conectar con lo sagrado desde tu propia raíz. Elohim no es una herejía, es una llave, una palabra plural que estuvo siempre frente a nosotros, escondida a plena vista, esperando ser leída sin miedo. Una puerta de entrada a una espiritualidad más antigua, más libre, más honesta. Una espiritualidad que no niega a Dios,
sino que lo reconoce en su multiplicidad, que no descarta a Yahweh, pero lo ubica en su lugar, que no necesita destruir porque recuerda. Y cuando recordás, todo cambia. La forma en que orás, la forma en que entendés tu vida, la forma en que ves tu historia espiritual. No estás solo, no estás perdido. Solo te desconectaron de algo que ahora vuelve a despertarse. La verdad estaba ahí desde el principio, en esa palabra ancestral. Elohim. Comenta abajo, mi fe está regresando a casa. Y si algo de todo esto tocó una fibra en vos, si sentiste que una parte de tu alma se activó mientras escuchabas, entonces no fue casualidad. Fue una señal. Seguimos revelando las escrituras olvidadas.